¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos para un nuevo encuentro. Lo que nos toca abordar hoy sería la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Lo que tenemos que preguntarnos primeramente es por qué se elige a Roca para un segundo periodo, ¿no? Como veníamos viendo en las sucesiones anteriores, cuando estaría por ahí todo dado como para que Pellegrini fuera el candidato natural a suceder al expresidente Uriburu. Bueno, hay un hecho que tiene que ver con lo que nosotros vimos la clase anterior, que es el conflicto con Chile. Nosotros vimos que a raíz de la hipótesis de conflicto que existía con este país, como que la carrera armamentista en nuestro país aumentaba un poco las inversiones, sobre todo en lo que tiene que ver el aspecto militar. En este sentido, se le va quedando allanado el camino para una segunda presidencia a Julio Argentino Roca. Inclusive Carlos Pellegrini, o quienes fueron mentores de esta segunda presidencia, ¿no? Carlos Pellegrini decía que si Argentina tenía que tener un conflicto armado, qué mejor que Julio Argentino Roca para dirigirnos hacia la victoria, ¿no? Y bueno, y también tenemos que pensar qué rol juega el radicalismo en todo esto. El mitrismo había ofrecido para estas elecciones del año 1898 la candidatura a presidente de la Nación a Hipólito Yrigoyen. Lo había alentado Hipólito Yrigoyen a que se hiciera cargo, que se animara a participar en las mismas. Obviamente que por una cuestión netamente de lo que venía desarrollando el radicalismo, que era la vía revolucionaria, Yrigoyen se va a negar a esto, y también un poco allá en el campo a lo que tiene que ver Roca. Pero esto tampoco el mitrismo lo hacía de forma gratis. La candidatura de Yrigoyen tenía que ver un poco también con que el radicalismo apoyara a los candidatos del mitrismo dentro de la provincia de Buenos Aires. O sea que, con la idea de Pellegrini, que si pudiera existir un conflicto con Chile y con el radicalismo que daba un paso al costado por la postura que viene manteniendo durante estas presidencias, esto le allana el campo a Julio Argentino Roca para comenzar un segundo periodo de gobierno. Un segundo periodo de gobierno que nos va a abarcar, lógicamente, entre los años 1898 al año 1904. ¿Quién lo va a acompañar como vicepresidente de la Nación? Lo va a hacer el doctor Norberto Quirno Costa, un hombre que ocupó cargos diplomáticos, políticos, era abogado y era un hombre egresado de la Universidad de Buenos Aires. Va a ser, en este caso, quien sea el vicepresidente de la Nación. Bueno, vamos a ir un poco a ver qué pasa durante la presidencia o esta segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Yo, como siempre les recuerdo, en alguna de estas emisiones vamos a ver después particularmente, soy reiterativo, el tema de las huelgas que se fueron sucediendo en estos gobiernos, porque algo también vamos a ver ahora con el desarrollo de este segundo gobierno de Roca, ¿no? En política internacional, el gobierno argentino va a estrechar vínculos con la República del Brasil, ¿no? Tenemos que ver que para este momento era presidente en Brasil, todavía era presidente en Brasil, Campos Salles. Y bien, y tenemos que hacernos cargo ahora sí de lo que tiene que ver el tema con Chile. Con respecto al tema con Chile, el presidente chileno para la segunda presidencia de Roca era Errázuriz. ¿Dónde radicaba el conflicto? Volvemos a retroceder un poquitito. El conflicto tenía como su epicentro lo que era el estrecho de Magallanes. No solamente eso, sino también que en este periodo se va a resolver por la intervención americana lo que tiene que ver u otro de los problemas que teníamos con Chile, que era sobre la puna de Atacama. Va a haber una serie de pactos. Estos pactos con el gobierno chileno se van a firmar en el año 1902, ¿no? En los cuales se establece, primero, que Chile y Argentina es como que abandonan la carrera armamentista, aquellos buques que tenían encargados a Europa. Argentina no hizo mucho caso a esto, ¿no? Porque tenía algunos buques encargados a Londres, ¿no? Que pasaron a engrosar nuestra flota de guerra, haciéndola muy, muy importante para lo que tiene que ver principios de lo que sería el siglo XX. Pero en este acuerdo se hablaba un poco, ¿no?, de vender esos buques que se habían encargado en los astilleros europeos.
Igualmente, en esto tenemos que destacar algo, ¿no? Que Julio Argentino Roca no era un hombre tendiente hacia las guerras, ¿no? Y esto lo vemos en un diálogo que van a tener con un diplomático chileno, ¿no? Él decía que la grandeza de una nación se hacía, ¿no?, sobre la grandeza económica, el poder económico, eso es lo que le daba poder a una nación. ¿Y por qué les digo en este diálogo con un diplomático chileno? Él le decía que a este diplomático, mientras Chile comprara un buque, Argentina iba a comprar dos. Sí, Chile compraba 2 buques, Argentina iba a comprar 4, ¿no? Lo que mostraba que el poder económico era lo que hacía fuerte a las naciones. Por eso les decía que la idea de Roca no era llegar a un conflicto armado con Chile, si bien nuestro país, vamos a ver por otras cosas, se preparó con respecto al mismo. Otra de las cosas que tenemos que ver ahí en el sur, en estos pactos firmados en 1902, tiene que ver con el fallo arbitral. ¿A quién se puso como árbitro, podemos decir, a este litigio o a alguno de estos litigios que teníamos en el sur de nuestro país? Bueno, Enrique VII, el rey de Inglaterra, va a ser el árbitro de esto. Había en litigio también una cantidad muy importante de territorio, había 94.000 kilómetros que también estaban en disputas en el sur con Chile. ¿Cómo falló Inglaterra? Falló a favor de Chile, pero un fallo que a la vez le fue favorable a Argentina. ¿Y por qué? Sobre estos 94.000 kilómetros, 54.000 kilómetros pasaron a ser posesión de la soberanía chilena. Y lo que serían solamente 40.000 kilómetros a Argentina, lo que llevó a la protesta de Chile. ¿Por qué? Porque los 40.000 kilómetros eran de una posición geopolítica que pretendía Chile y eran las tierras más aptas, mientras que los otros 54.000 se debatían entre rocas y terrenos que no eran los que Chile realmente quería, ¿no? Muy bien. Esto un poco lo que tiene que ver en cuanto a política internacional, que podemos hablar, y a frenar un poco estos conflictos con la nación chilena. En materia de derecho internacional se va a dar algo muy importante, ¿no?, que tiene que ver con una doctrina que va a desarrollar quien era en esos momentos el ministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Roca, que era Luis María Drago, ¿no? ¿Y dónde está el origen de esta doctrina? El origen de esta doctrina tiene que ver con un conflicto que se suscita en Venezuela. El gobierno venezolano tenía una deuda muy importante con banqueros ingleses y alemanes, ¿no? Y lógicamente que estos banqueros querían cobrarla. Como primer mediador se va a llamar a Estados Unidos, el cual, lógicamente, por estar ligado a intereses con estos banqueros, le exige al gobierno venezolano el inmediato pago de la deuda, cosa que el gobierno venezolano no va a poder hacer. Y bien, y acá se van a tomar las represalias. Las represalias van a ser de forma armada, ¿no? Barcos alemanes, ¿no?, van a bombardear las costas de Venezuela, lo que rápidamente hace que intervenga este diplomático argentino que ocupaba el cargo, como les decía, de ministro de Relaciones Exteriores, ¿no?, el cual esboza que ninguna nación puede cobrarse una deuda por la fuerza. Esto dio origen a lo que nosotros conocemos como doctrina Drago, ¿no? Y obviamente que emprendieron nuevas negociaciones y no por el uso de lo que tiene que ver la fuerza. Esto fue muy importante durante el segundo gobierno de Roca, lo que es la doctrina de Drago. Para referirnos en otro orden de cosas, podemos ver las cuestiones administrativo-militares, ya que fue, como vemos, un gobierno electo a raíz de un conflicto, un posible conflicto que podríamos tener con Chile. En el año 1901, por iniciativa de quien fuera el ministro de Guerra del gobierno de Roca, el coronel Pablo Riccieri, se establece lo que es la ley sobre el servicio militar obligatorio, lo que sería a partir de este momento un ejército de ciudadanos, ¿no? Esto tuvo que ver principalmente con la posibilidad de un conflicto con Chile, pero en este momento, después con el tiempo, lógicamente, que el servicio militar se fue degradando y
durante la presidencia de Carlos Menem en el año 1994 y a raíz de un hecho desafortunado, que fue la muerte del soldado Carrasco, ¿no? El servicio militar obligatorio dejó de ser obligatorio y, como la palabra lo indica, perdón por la redundancia, ¿no? Y hoy por hoy es voluntario y profesional en nuestro país, ¿no? Bien, volviendo con lo que tiene que ver la ley Riccieri y la creación del servicio militar obligatorio en 1901, el servicio militar también cumplía un poco otras funciones. Para lo que era la ideología de estos gobiernos, era el tema de argentinizar. Muchos hijos de inmigrantes ingresaban a lo que tenía que ver este servicio militar obligatorio por haber nacido en nuestro país. O sea, no solamente muchos también aprendían a leer y a escribir, o sea que tenía una función de escolarización, duraba 2 años en ese momento el servicio militar obligatorio, también el respeto y el conocimiento hacia nuestros símbolos patrios, y se aprendía algún oficio. Muchos de ellos, para lo que era ese momento, salían con la posibilidad de aprender zapatería, albañilería, mecánicos, porque podía haber mecánicos armeros, mecánicos para distintas maquinarias que en ese momento tenía el ejército en nuestro país. O sea que no solamente cumplía con la función de defender a nuestra patria, que sino también al finalizar muchos podían salir con una cierta escolarización y con el aprendizaje de algún oficio. Relacionado a lo que tiene que ver lo militar, si bien en este gobierno se realizaron importantes obras de tipo pública, las líneas férreas siguieron extendiéndose. Y acá hay un hecho que yo les decía relacionado con lo militar: las líneas férreas van a llegar hasta Zapala. ¿Por qué hasta Zapala? Zapala es la frontera entre lo que sería Neuquén, ¿no?, y lo que sería el territorio chileno. O sea, ahí se había pensado que se iba a realizar, o ahí sería, el teatro de operaciones en un futuro enfrentamiento con Chile. Por eso que se llegó con las líneas férreas hasta lo que tiene que ver Zapala. También son importantes durante este periodo el desarrollo y creación, se crea el puerto de Rosario, ¿no?, como un puerto cerealero muy importante. Esas van a ser sus principales características en cuanto a función, y también se inaugura lo que es el puerto de Concepción del Uruguay, como para poder tener salida de los productos del litoral, tanto agrícolas como ganaderos. Estos 2 puertos pasan a engrosar, junto con el de Santa Fe, que ya se había creado, ¿no? Para estos momentos también hablamos con el puerto de Campana, de aguas profundas, los puertos del interior que colaboran al desarrollo de la economía de nuestro país, ¿no? En otro orden de cosas, podemos decir que se crea el Ministerio de Marina. El Ministerio de Marina se crea en relación, quien va a estar a cargo en ese momento, o en este primer momento a cargo de Martín Rivadavia, ¿no?, por el comienzo en funcionamiento de lo que sería el puerto General Belgrano. Y en el tema también que tiene que ver con el ejército, para profesionalizar a nuestros oficiales, lo que tiene que ver el lineamiento militar de nuestro país, inclusive en ciertas características lo que tiene que ver el mismo armamento y el orden más que nada de lo que tenía que ver en lo militar, era de origen prusiano. Para esto y para perfeccionar a nuestros oficiales se va a crear la Escuela Superior de Guerra. En esta colabora el general Luis María Campos en todo lo que tiene que ver su desarrollo. Y bien, como estábamos hablando de obras y yo le hablaba en cuanto a lo que tiene que ver quién fue el ministro de Obras Públicas durante el segundo gobierno de Roca, fue el doctor Emilio Civit. ¿Quién fue Emilio Civit? Bueno, Emilio Civit había sido 2 veces gobernador de Mendoza. Dicen que en este periodo todo aquel que viera un puente, que viera una línea férrea, ¿no?, o que viera una obra pública, era de la mano de Emilio Civit. Y lógicamente que también favoreció en estas obras públicas a lo que tiene que ver la región a la cual él pertenecía, que era la región cuyana. Geográficamente sabemos que es una zona muy árida, en la cual se había desarrollado con suma importancia lo que era la industria vitivinícola, ¿no? Y vamos a ver más adelante también la explotación de lo que tiene que ver, o yo le digo más adelante porque lo voy a ver en alguno de estos cortos también, especialmente, lo voy a mechar,
lo que tiene que ver la explotación petrolera, y estos gobernadores fueron los que ponían el capital para el desarrollo de lo que es la industria petrolera. Pero volviendo a lo que yo les quería decir, Emilio Civit realizó importantes obras de irrigación en lo que son las provincias de Mendoza, en la provincia de San Luis y en la provincia de San Juan, relacionadas con la actividad agrícola en menor escala, pero principalmente con la actividad vitivinícola. Son esas grandes acequias que hacían traer el agua de deshielo de montaña hacia la zona donde los viñateros la necesitaban para lo que era el riego, ya que todo lo que vemos verde en esta zona es mano del hombre, ¿no? Esto es prácticamente un desierto, una zona muy árida. Y otra cuestión que podemos decir que era preocupante durante el gobierno de Roca, este segundo gobierno, era la cuestión social. Lo que tiene que ver la cuestión social prácticamente lo podemos relacionar primero con el nivel de vida. Los salarios eran pobrísimos, lo que hacía que la vida de los trabajadores fuera muy dura, ¿no? En cuanto a poder mantenerse. Otro tema que tiene que ver con la cuestión social es el no existir amparo legal. Es decir, ¿cuáles son los derechos? ¿Cuáles son mis deberes que tengo como trabajador? Esto tampoco estaba muy claro en cuanto del gobierno hacia los trabajadores. Y bueno, la situación que se daba en estas condiciones de vida prácticamente miserables, en ciertos conventillos de lo que tenía que ver Buenos Aires y Rosario, que tenía un crecimiento muy grande en cuanto a lo que había sido la inmigración y por la actividad laboral que había en la región. Es un periodo de muchas huelgas, como ya las vamos a ver, y esto hizo que el Estado Nacional decretara lo que es el estado de sitio en cuanto a las huelgas. Y también el gobierno, en el año 1902, va a decretar una ley totalmente antidemocrática, que fue la ley de residencia. ¿Por qué les digo antidemocrática? Esta ley facultaba al Poder Ejecutivo a poder expulsar del país a todo aquel extranjero que cometiera desmanes o huelgas. Una manera no muy elegante que tuvo, por así decirlo, el gobierno nacional de poder ponerle un freno a las huelgas que se venían realizando. También para esta época, quien era el ministro del Interior, Joaquín B. González, ¿no? Elevó al Ejecutivo un proyecto de código de trabajo como que para futuro pudiera mejorar un poco la condición de los trabajadores. Con respecto al ministro del Interior, Joaquín B. González, hay una breve y triste anécdota también junto con el ministro de Guerra, el coronel Pablo Riccieri, durante este gobierno. Julio Argentino Roca decidió, durante su segundo gobierno, construir un monumento a la tumba de Manuel Belgrano, que se encontraba en el convento de Santo Domingo, ¿no? Belgrano, como ustedes sabrán, falleció en 1820 en estado de pobreza, ¿no? Con dinero que le debían los distintos gobiernos que hubo en cuanto a campañas militares que se realizaron, ¿no? Que recién, ya hasta nuestros días, se pudieron canalizar la construcción de alguna de esas escuelas con ese dinero, ¿no? Lo que se buscó hacer un monumento en la tumba de Belgrano. Para esto se hacen presente en el lugar quien era el ministro de Interior, Joaquín B. González, el ministro de Guerra, Pablo Riccieri, y para exhumar los restos, porque había que hacer el monumento. Bien, primero con una cierta sorpresa, ¿no? Porque al comenzar a cavar, estaba el párroco del convento de Santo Domingo, no se encontraban los restos de Belgrano. Lógicamente que no se iba a encontrar el féretro porque era tan modesto, se lo había enterrado en un féretro tan modesto que con el tiempo se había desintegrado, ¿no? Y hasta que comenzaron a aparecer los huesos, los cuales fueron sustraídos del lugar y el sacerdote que se encontraba ahí los iba a colocar en una urna para cuando se realizara el monumento después colocarlo. ¿Qué hicieron estos dos sujetos? No tuvieron mejor idea que robarse unos dientes del cráneo de Belgrano. Al enterarse de esto, Roca tomó unas medidas enérgicas
con sus ministros y los reprobó en cuanto a su actitud. Ellos le dijeron que habían robado esos dientes como para mostrárselos a Mitre. Bueno, como termina esta historia, los dientes son devueltos. Pobre Belgrano, que había muerto en la pobreza, terminó pagándole con su reloj a su médico y se le había hecho una muy pequeña lápida con un mármol de uno de los muebles de su casa, ¿no? Terminaron devolviendo estos dientes. Bueno, Belgrano fue sepultado nuevamente y se le hizo este monumento. Es como una anécdota para que tengamos en cuenta durante la segunda presidencia de Roca. Y volviendo un poquitito al tema del radicalismo, el radicalismo no durante la presidencia de Roca, se los voy a mencionar ahora, sino que el 1 de julio del año 1896, mientras era presidente Uriburu, va a perder a uno de sus hombres más importantes, que es Leandro Nicéforo Alem. Alem se suicida el 1 de julio del año 1896. Lo encuentra su cochero, que lo trasladaba por la noche hacia el Club Progreso, y Alem decidió ponerle fin a su vida con un disparo en su cabeza, ¿no? Inclusive el club prestó sus instalaciones para un primer momento para realizar su velatorio. Ahora, ¿cuáles fueron las causas por las cuales Alem decidió quitarse la vida, privando el radicalismo de un hombre lúcido? No la sabemos. Hay algunas hipótesis. Por ejemplo, podemos nombrar entre ellas. Se habla de un desengaño amoroso, ¿no? Se habla de las diferencias con su sobrino Hipólito, y en esto sí las había, ya que Alem ya para estos días era partidario de abandonar la vía revolucionaria y participar en política, el rechazo de su sobrino a presentarse en las elecciones, ¿no? Ya que Irigoyen era partidario de seguir por la vía revolucionaria. Otros hablan de una enfermedad incurable que sufría Alem, ¿no? También algunos hablan de una gran depresión. Y si yo me tuviera que volcar por alguna, pienso que esta que les voy a decir ahora puede haber sido una de las causas que más influyó, que fue la muerte de su íntimo amigo y más ligado a su ideología y acompañamiento político, que fue Aristóbulo del Valle. Inclusive a Alem le tocó despedir los restos de Aristóbulo del Valle, ¿no? Yo siempre digo que la muerte de Alem fue una muerte premeditada, ¿no? Ya él lo pensó, ya que de hecho dejó una carta. Pero bueno, el radicalismo, redondeando todo esto, se ve privado de tener un hombre importante dentro de sus filas. Bueno, bien, así pasamos a lo que sería el segundo gobierno de Roca, en estos breves que venimos realizando. Y bueno, espero que comiencen muy bien la semana, que estén muy bien. Y como siempre les digo, ustedes tienen un canal, que tienen mi mail, cualquier duda que van teniendo, cualquier pregunta que quieran hacerme, me la pueden mandar, ¿no? Así yo en los otros cortos que vamos haciendo se las puedo ir contestando con esto. Desde ya hasta decirles que por ahí ustedes no lo van a ver, les voy a acompañar con la fotografía de la red conceptual que he hecho de este segundo gobierno, que les quede como apoyo para ir trabajando y teniendo una comparación con la bibliografía que nos va a ayudar, y también para ir armando o estudiando lo que vamos viendo. Como importante de todo esto, de este segundo gobierno, tenemos que ver principalmente, recalcar los conflictos con Chile, que medianamente fueron solucionados, la creación de lo que sería el servicio militar obligatorio. En materia internacional, más que nada, yo le daría importancia a la doctrina Drago para solucionar este problema con Venezuela, que fue bombardeada por estos acreedores, ¿no? Y en otro orden de cosas, tengamos bien presente para cuando veamos las huelgas que se fueron sucediendo, lo que tiene que ver con 1902, la sanción de la ley de residencia, una ley totalmente antidemocrática y que le daba al Ejecutivo Nacional la posibilidad de poder expulsar a todos aquellos extranjeros que cometieran desmanes o realizaran huelgas en nuestro país.
Bueno, me queda más que darles un saludo y que tengan muy buena semana. Hasta luego.